Muy bien, entonces vamos a continuar con este tema de morfismos de anillos y para eso necesitamos establecer un poco de terminología. Por ejemplo, dado F un morfismo de anillos, ¿sí? Decimos que F es un isomorfismo. Si existe un morfismo de anillos G de S hacia R, ¿sí? Notemos que si F va de R hacia S, entonces G, el que existe debe ir al revés, ¿no? De S hacia R. Y es tal que cuando componemos F seguido de G nos da la identidad en R. Y al revés, ¿no? G seguida de F nos da la identidad en S. Entonces, si todo esto pasa, decimos que este morfismo de anillos es un isomorfismo. Y en tal caso, pues vamos a decir que estos dos anillos, cuando exista un isomorfismo, vamos a decir que son isomorfos. Y vamos a usar esta notación. Bien. Otro nombre especial de estos morfismos está, por ejemplo, los endomorfismos. ¿Qué es un endomorfismo? Es un morfismo de anillos donde el anillo del cual sale el morfismo, ¿sí? Es el mismo anillo el cual llega. O sea, aquí estamos hablando del mismo anillo. Y por último, decimos que F es un automorfismo si es un isomorfismo y además es un endomorfismo. Es decir, F es un morfismo de anillos que va de R en el mismo anillo, y es un isomorfismo. Bien. Ok, entonces con esto vamos a ver el siguiente lema. ¿Sí? Lema 2.5. Sí, es el lema 2.5. Sí. Lema 2.5. Este lema, ¿qué nos dice? Nos dice sea F de R en S un morfismo. ¿Sí? Por morfismo nos referimos a morfismo de anillos. Entonces, F es un isomorfismo si y solo si F es biyectiva, ¿sí? ¿Ok? Aquí nos estamos refiriendo a que F es biyectiva como función, tal cual, ¿no? Y aquí isomorfismo de acuerdo a la definición que dimos antes. Bien, entonces vamos a hacer la prueba. Demostración. Bueno, vamos a hacer la ida, ¿sí? Entonces, supongamos que F es un isomorfismo, ¿sí? Entonces, por definición, sabemos que existe G de S en R, que es morfismo de anillos, tal que si hacemos F seguida de G nos da la identidad en R, y si hacemos G seguida de F nos da la identidad en S. Pero justo como está cumpliendo esto de aquí, en particular, si vemos a F como función, solamente como función, quiere decir que tiene una función inversa, ¿no? G, ¿sí? Solo como función. Entonces, como función es invertible y eso quiere decir que F es biyectiva. Entonces, por lo tanto, F es biyectiva, ¿sí? Y es por estas condiciones que tenemos acá. Bien, ahora vamos con el regreso. Vamos a supongamos que F es biyectiva, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar una función G que vaya al revés, que sea morfismo de anillos y que cumpla estas dos condiciones. Pero a ver, como es biyectiva, entonces, pues existe una función G, ¿no? Que va de S en R, ¿sí? Función tal que
F seguida de G nos da la identidad en R y G seguida de F nos da la identidad en S. Entonces, como función ya sabemos que existe una que hace esto. Lo único que nos faltaría probar es que esta función G sea un morfismo de anillos. Entonces veamos que G de S en R es un morfismo de anillos. Bueno, ok, entonces vamos a probar eso. Una forma de verlo es que como F, ¿sí? F de aquí es un morfismo de anillos, pero en particular sería un morfismo de grupos, ¿no? Cuando nos restringimos a la operación de suma de ambos anillos. Y en grupos, en teoría de grupos, un morfismo de grupos es un isomorfismo si solo si la función es biyectiva como función. Entonces, si tenemos este morfismo de anillos que es biyectivo, la función vista desde los grupos que tienen los dos anillos sería un isomorfismo, pero un isomorfismo de grupos nada más. Y tendríamos que ver que además pues es un morfismo de anillos. Entonces, sabemos por teoría de grupos que si F es biyectiva, entonces F es un morfismo, es un isomorfismo, ¿sí? De grupos, ¿no? Sí, aquí pensando los grupos R con la suma y S con la suma. A ver, de grupos de R más a S más. ¿Sí? Bien, entonces como es un isomorfismo de grupos, entonces en particular debe satisfacer lo siguiente, ¿no? Entonces en particular satisface que G de S en R, ¿sí? Es un morfismo de grupos, ¿no? Sí, de nuevo, de R más a S más. Sí, entonces eso ya lo sabíamos por teoría de grupos, ¿no? Si yo tengo un isomorfismo, yo sé que existe otra función, ¿no? Que era, pues, la función G, ¿sí? Que va de S en R, y esta función, la inversa de esa función, es un morfismo de grupos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿con esto qué tendríamos? Bueno, tendríamos que esta G hace que S más T sea igual a G de S más G de T para cualesquiera S y T en S. ¿Sí? A ver, lo vamos a decir otra vez, ¿no? Entonces yo tengo que este de aquí, tengo que probar que es un morfismo de anillos. Pero a ver, yo qué sé, yo sé que F, esta es mi hipótesis, es biyectiva, ¿sí? Entonces, F es un morfismo de anillos que es biyectivo. Pero por ser morfismo de anillos, en particular es morfismo de grupos, ¿sí? Tomando a estos grupos abelianos, ¿sí? Entonces, F es un morfismo de grupos entre estos dos, que es un morfismo biyectivo.
Entonces, por teoría de grupos, ¿qué sabemos? Pues que este de aquí tiene una función inversa, ¿sí? G, ¿sí? Y esta función inversa, también por teoría de grupos, es un morfismo de grupos. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función satisface lo que está acá, ¿sí? Por ser morfismo de grupos. Entonces ya tenemos casi resuelto, ¿no? Que G es un morfismo de anillos, ¿no? La parte de la suma, pues sí lo está satisfaciendo. Lo único que nos faltaría sería checar qué pasa con el producto. Ajá, entonces para el producto, ¿sí? Dado que, bueno, vamos a tomar sean S, T en S. Y dado que F es biyectiva, ¿qué sabemos? Existen A', B' en R, tales que F de A', bueno, de A le vamos a poner A nada más, A y B. F de A es S y F de B es T. Bien, entonces, ¿qué pasa si hacemos G de S por T? Bueno, sería G de, en lugar de S ponemos F de A y en lugar de T ponemos F de B, ¿sí? Ahora, F sí es un morfismo de anillos. Entonces aquí dentro, en lugar de ponerlo así por separado, pues vamos a poner F de A por B. Y ahora, ¿qué sabemos? Que si hacemos F seguida de G, nos da la identidad, ¿no? La identidad en R, aplicado en este elemento A por B, que sería A por B, ¿sí? Pero si esto pasa, fijémonos, ¿no? Que si nosotros tenemos aquí que F de A es igual a S, si aplicamos G, ¿sí? Nos daría esto de aquí, pero la parte de aquí es A, ¿no? Entonces A sería G de S, ¿ok? Entonces aquí podemos cambiar por G de S y de manera análoga B es G de T, ¿sí? Y entonces está sucediendo que esta G, que en un principio solo es la función inversa como función, también está abriendo productos, ¿no? Y por la teoría de grupos también abre la suma. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que este G no solo es una función biyectiva que cumple lo de las igualdades que habíamos descrito aquí arriba, ¿sí? No solo cumple esto, sino que además es un morfismo de anillos. ¿Sí? Y bueno, aquí terminaría la prueba. Bien. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, el morfismo identidad de un anillo, ¿sí? Es un automorfismo, ¿sí? Es un endomorfismo porque pues va del mismo anillo en el mismo anillo y claramente es biyectivo, ¿no? Entonces, como es biyectivo, es un iso por el lema anterior. Entonces, este es un automorfismo. Si, por ejemplo, R es un anillo unitario, además tenemos que este morfismo de anillos es un morfismo unitario. Bien. Bueno, inciso 2. F, que va de los complejos en los complejos, ¿sí? Dado por a un complejo lo enviamos a su conjugado, ¿sí? Es un automorfismo
unitario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es morfismo unitario y que además es automorfismo. Y claramente es automorfismo porque pues aquí tenemos al mismo anillo, y es biyectivo. ¿Por qué? Porque su inversa es el mismo, ¿no? O sea, si hacemos el conjugado del conjugado, regresamos. Bien. Ejemplo 3, sea R anillo unitario con característica 0. Bien, entonces el morfismo ¿sí? Tenemos un morfismo que es de Z en R, ¿sí? ¿Y cómo está dado? Está dado por una acción que nosotros definimos antes. A un entero lo enviamos a n.el1 de R, ¿sí? Donde este estaba definido dependiendo del n. Por ejemplo, si el n era positivo, pues era sumar el 1 n veces, ¿sí? Si era negativo, pues hacíamos, si n es negativo, entonces menos n es positivo. Entonces sumamos el 1 de R, ¿sí? Menos n veces. Y ya que lo tenemos así, consideramos el inverso aditivo. Sí, esta acción ya la habíamos visto antes. Entonces, esto de aquí resulta ser un morfismo. Y el hecho de que su característica sea 0 nos dice más. Es un morfismo inyectivo. ¿Sí? Si suponemos que no es inyectivo, vamos a encontrar dos elementos que van a dar, o sea, si tenemos que no es inyectivo, tenemos, por ejemplo, que n por el 1 de R es igual a m por el 1 de R, ¿sí? Y usando las propiedades de esa acción que definimos, esto es igual a hacer esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, suponiendo que n es mayor que m, podemos hacer esto. Sí, pero entonces aquí ya estamos obteniendo que el 1 se anula, ¿no? A cierto entero. Pero eso no puede pasar porque la característica tiene que ser 0. Entonces, este de aquí es un morfismo inyectivo y unitario, ¿sí? Porque el 1, ¿sí? Justo el 1 va a dar al 1 de Z por el 1 de R. Y este, por definición, ¿quién era? El 1 de R. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar R un anillo y vamos a tomar S un subanillo de R. ¿Sí? Entonces la función inclusión, ¿sí? ¿Esta de dónde va? ¿De dónde a dónde va? Bueno, va de S en R y está dado por a un elementito en S, lo mandamos a él mismo. ¿Sí? Entonces este de aquí es un morfismo inyectivo, ¿sí? Y se le conoce como la inclusión canónica. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo, vamos a considerar una familia de anillos, RI, desde I igual a 1 hasta N, una familia finita, ¿sí? Una familia finita de anillos. Y vamos a considerar R como el anillo producto. ¿Sí? Es R1, cruz, R2, cruz, cruz, Rn. ¿Sí? Este también es anillo, ¿no? Y las operaciones pues se definen de entrada a entrada. Ok. Y R igual a esto. Bueno, el anillo producto.
Ujú. Bien, entonces, para todo esto tenemos lo siguiente. Por ejemplo, para cada j entre 1 y n, tenemos la jésima proyección natural. ¿Y quién es esta? Bueno, es un morfismo, ¿sí? Bueno, primero es una función que iría de R en RJ, ¿sí? Aquí si ponemos J, este es el mismo J que aparece acá, ¿sí? Y lo que hace es que a una eneada lo envía a lo que haya en la respectiva coordenada J, que sería A sub J. Ajá. Bueno, esta función es un morfismo de anillos, ¿sí? Suprayectivo. Ajá. Bien. Otra noción importante, otros morfismos importantes cuando hablamos del anillo producto son las inclusiones. Entonces, para cada j entre 1 y n, ¿sí? Tenemos la jésima inclusión natural, ¿sí? Sí, que es una función que va del anillo RJ en el anillo producto, ¿sí? Y lo que hace es que lo envía a un elemento, lo envía a una eneada, ¿sí? Y esta eneada está definida de esta manera, ¿sí? La entrada jésima de esa eneada es justo el elemento que aparece aquí. Y para todo lo demás es 0. Bien, bueno, esto de aquí es un morfismo de anillos. Bien, ahora, si la familia no solo es una familia de anillos, sino que todos estos son unitarios, entonces la jésima proyección natural sí, esta, recordemos, ¿no? Va de R en RJ, ¿sí? Es un morfismo unitario, ¿sí? Y esto es para cualquier J entre 1 y n, ¿sí? Aquí nada más tenemos que recordar quién es el 1. Si todos son unitarios, todos los RIs tienen un 1. Entonces el 1 de este anillo pues es la eneada que tenga el 1 de R1, el 1 de R2 y así 1 de Rn. Ajá. Entonces cuando proyectamos con la proyección jésima, aquí nos tenemos que fijar en la entrada, ¿no? Jésima, que sería el 1 de RJ. Por eso sale morfismo unitario. El 1 va a dar al 1, ¿sí? Y bueno, por otro lado, ¿sí? Si nosotros tomamos n mayor o igual que 2, quiere decir que al menos tenemos dos anillos aquí. Tenemos que la inclusión jésima no es morfismo unitario, ¿sí? Y bueno, esto es fácil de ver porque la inclusión jésima, recordemos
recordemos cómo es, ¿no? La proyección jésima, la inclusión jésima toma el anillo jésimo, que es RJ, y lo envía a el anillo producto. Y lo que hace es que a un elemento lo envía en la coordenada jésima, pone el elemento y en todos los demás pone 0. Entonces, si nos fijamos en el 1, pues el 1 iría a dar a 0, en la entrada jésima el 1 y en todo lo demás 0, ¿no? Pero este último no es el 1 de este anillo, porque el 1 de este anillo es el que tiene puros unos en las entradas. Por eso si n es mayor o igual que 2, pues no resulta ser un morfismo unitario. ¿Sí? Y bueno, otro inciso también es para cada m menor o igual que n, la función lambda m, ¿sí? Que va de r en r, y lo que hace es que a una eneada lo envía a una suma desde j igual a 1 hasta m de las inclusiones jésimas de cada AJ. Esta función es un endomorfismo, ¿sí? De anillos. ¿Ok? Y bueno, a ver, esta función ¿cómo se ve? Por ejemplo, digamos que n es igual a 3 y que m es igual a 1, ¿sí? Entonces nuestro anillo R se ve como R1, cruz R2, cruz R3. Ajá. Y de aquí a acá tengo una función que se llama lambda 1, ¿sí? Que también va a R1, cruz R2, cruz R3. Y lo que nos dice es, tomas una eneada, digamos A1, A2, A3, bueno, en este caso es una terna, y lo tenemos que enviar a la suma de inclusiones, ¿no? Pero a ver, esta suma, si por ejemplo m es igual a 1, quiere decir que solo voy a considerar la primera inclusión, ¿no? Con el respectivo elemento que le toca, que sería A1. Y este de aquí sería A1, 0, 0. Y ya, porque eso es el único sumando que tengo en este caso para m igual a 1. Entonces, lambda 1 enviaría una terna a poner lo mismo en la primera entrada y 0 en las demás. Si ahora nos fijamos en n igual a 3 y ahora lambda igual a 2, pues ahora tenemos que R1, cruz R2, cruz R3, lo enviaríamos con lambda 2 a R1, cruz R2, cruz R3, y a una terna A1, A2, A3, tenemos que enviarlo a la inclusión 1 de A1 y luego a este sumarle la inclusión 2 de A2, ¿sí? Porque así está en los índices de acá, ¿ok? Para m igual a 2, pues aquí solo llega hasta, bueno, solo tendremos inclusión 1 más inclusión 2. Y este último se vería como A1, 0, 0, A1, 0, 0, más 0, A2, 0. Y esto sería igual a A1, A2, 0. Entonces eso es lo que haría lambda 2, ¿sí? A una terna A1, A2, A3 se envía a casi la misma terna, ¿no? O sea, como que respeta hasta el índice que tú marques con el lambda y a partir de ese índice pones ceros, ¿sí? Y bueno, la última, lambda 3, en este caso, sería pues tal cual la identidad. Bien. Y bueno, aquí terminaríamos estos ejemplos.